—¡Maldita sea, no puede ser! —gritó Martín golpeando el volante con ambas manos, mientras el humo salía del motor de su BMW último modelo. El coche se había detenido en medio de la nada, en un camino de terracería rodeado de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Mendoza, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Martín salió del auto dando un portazo y pateó una de las llantas con frustración. Su traje italiano de $3.000 estaba arrugado después de 5 horas manejando, y su corbata de seda colgaba floja alrededor de su cuello. La reunión con los inversionistas había sido un desastre. Nadie quería arriesgar su dinero en un proyecto que beneficiaría a comunidades rurales sin garantizar ganancias inmediatas. Sacó su celular del bolsillo interior de su saco, ni una barra de señal. «Perfecto, simplemente perfecto», murmuró entre dientes. No quedaba otra opción. Tendría que caminar hasta encontrar ayuda. Tomó su maletín, se quitó el saco, lo colgó sobre su hombro y comenzó a avanzar por el camino polvoriento. Después de 20 minutos, divisó una casa modesta a lo lejos. Era una construcción sencilla de adobe con tejas rojas y un pequeño porche. Al acercarse, notó que había ropa tendida en un cordel y algunas gallinas picoteando el suelo. Martín se detuvo frente a la puerta de madera desgastada y dudó. Él, uno de los empresarios más poderosos de Buenos Aires, estaba a punto de pedir ayuda en una granja. Respiró hondo y tocó. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una trenza descuidada y ojos color café que lo miraron con sorpresa y desconfianza. «Buenas tardes», dijo ella secamente. «Disculpe la molestia, señorita. Mi coche se descompuso a 1 kilómetro de aquí y no tengo señal en el celular. ¿Podría usar su teléfono para llamar a una grúa?» La mujer lo observó de arriba a abajo, evaluándolo. Su ropa cara y su acento porteño destacaban como una bandera roja. «No tengo teléfono fijo y el celular apenas agarra señal», respondió ella cruzándose de brazos. «El mecánico más cercano está en el pueblo, a 40 kilómetros, y a esta hora ya estará cerrado». Martín maldijo internamente. Debió haber tomado la ruta principal en lugar de este atajo. «Soy Clara Reyes», añadió ella después de un momento de silencio incómodo. «¿Quiere pasar a tomar agua mientras pensamos qué hacer?» Martín asintió con alivio y la siguió al interior de la casa. El espacio era pequeño, pero acogedor, con muebles sencillos y bien cuidados. No había lujos, pero todo estaba limpio y ordenado. En un rincón, un viejo radio reproducía música regional a bajo volumen. «Gracias por recibirme», dijo Martín mientras se sentaba en una silla de madera junto a una mesa rústica. «Me llamo Martín Ferrer». Clara sirvió un vaso de agua fresca y se lo entregó sin sonreír. «¿Qué lo trae por estos rumbos, señor Ferrer? No es común ver gente como usted por aquí». La pregunta sonaba inocente, pero Martín detectó cierta hostilidad en su tono. «Negocios», respondió vagamente. «Tuve una reunión en Mendoza y decidí tomar un atajo. Claramente fue un error». Clara asintió mientras se sentaba frente a él. «El último autobús hacia la ciudad ya pasó hace horas», dijo ella mirando el reloj de pared. «Y caminar de noche por estos caminos no es seguro. Hay pumas y otros animales». Martín sintió que el estómago se le revolvía. ¿Estaba sugiriendo lo que él pensaba? «Puede quedarse aquí esta noche», continuó Clara con tono neutral. «Tengo un cuarto extra donde suelen quedarse los trabajadores temporales durante la cosecha. No es gran cosa, pero está limpio. Mañana temprano podemos ir al pueblo a buscar un mecánico». La propuesta lo dejó sin palabras. Él, que dormía en hoteles 5 estrellas y penthouse de lujo, tendría que pasar la noche en una habitación para jornaleros. «Se lo agradezco mucho», respondió finalmente, tragándose su orgullo. «Le pagaré por la molestia». «No es necesario», contestó ella bruscamente. «Ayudar a los viajeros es algo que hacemos por aquí». Martín la observó con curiosidad. Su rostro tenía rasgos fuertes pero hermosos, bronceados por el sol. Sus manos mostraban callos y pequeñas cicatrices, evidencia de trabajo duro en el campo. Era completamente diferente a las mujeres con las que solía relacionarse en Buenos Aires. «¿Vive sola aquí?», preguntó mientras bebía el agua.
Los ojos de Clara se entornaron con suspicacia. «Eso no es asunto suyo, señor Ferrer», respondió cortante. «Le mostraré su habitación y luego prepararé algo de cenar. La única regla es que aquí todos ayudan. Así que mientras yo cocino, usted puede alimentar a las gallinas». Martín casi se ahogó con el agua. «¿Perdón?» «Ya me oyó», dijo Clara con una sonrisa desafiante. «En esta casa nadie come gratis». Martín observó incrédulo la cubeta con maíz que Clara le había entregado. «Nunca en mi vida he alimentado gallinas», confesó, sintiendo cómo su dignidad se desvanecía. «Siempre hay una primera vez para todo», respondió Clara sin inmutarse, mientras cortaba tomates en la cocina. «Solo esparce los granos en el corral y mantente alejado de la gallina negra. Tiene mal carácter». Martín salió al patio trasero arrastrando los pies. Sus zapatos italianos de cuero, que habían costado más que lo que Clara probablemente ganaba en un mes, se hundían en la tierra suelta. Las gallinas corrieron hacia él en cuanto lo vieron, rodeándolo como pequeños dinosaurios hambrientos. «¡Aléjense! ¡Vamos!», exclamó agitando la mano libre mientras intentaba arrojar el maíz lejos de él. «Tomen su comida y déjenme en paz». Desde la ventana de la cocina, Clara observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible. El gran empresario de ciudad parecía un niño asustado en medio del corral. 20 minutos después, Martín regresó a la casa con los pantalones sucios y el pelo revuelto. «Creo que la gallina negra me odia», murmuró mientras se lavaba las manos en un fregadero de piedra. «Doña Negra es buena juez de carácter», respondió Clara mientras servía un guiso humeante en 2 platos de cerámica. «Siéntate. Ya está lista la cena». La mesa estaba puesta con sencillez. Tortillas hechas a mano, una jarra de agua fresca con limón y el guiso que olía sorprendentemente bien. No había cubiertos de plata ni copas de cristal, como en los restaurantes que Martín frecuentaba, pero algo en esa simplicidad resultaba extrañamente reconfortante. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el plato. «Guiso de verduras con carne de la última matanza. Nada fancy como a los que estás acostumbrado seguramente, pero te mantendrá con fuerza hasta mañana». Martín probó un bocado y tuvo que admitir que estaba delicioso. «Está muy bueno», dijo con sinceridad. «Gracias». Clara lo miró fijamente, como si intentara descifrar un acertijo. «Entonces, ¿qué tipo de negocios hace alguien como tú en un lugar como este?». Martín masticó lentamente, considerando su respuesta. No quería revelar quién era realmente. Si ella supiera que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, probablemente cambiaría su actitud. Ya había visto eso demasiadas veces. «Soy gerente en una empresa de inversiones», mintió con facilidad. «Vine a reunirme con unos clientes potenciales, pero las cosas no salieron como esperaba». Clara asintió, sin parecer completamente convencida. «¿Y tú?», preguntó él para cambiar de tema. «¿Siempre has vivido aquí?». «Toda mi vida», respondió ella con un dejo de orgullo. «Esta tierra perteneció a mi abuelo, luego a mi padre, y ahora es mía. Cultivamos uvas para vino y algunos vegetales. No es mucho, pero es honesto, y me permite ser libre». La palabra libre resonó en la mente de Martín. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente libre? Entre juntas, llamadas, compromisos sociales y la constante presión de mantener el imperio que había construido, la libertad parecía un concepto distante. «¿Y tu familia?», preguntó Martín. «Mi padre murió hace 5 años y mi madre se fue a vivir con mi hermana a Córdoba. Preferí quedarme aquí». «¿Sola?». Clara dejó los cubiertos sobre el plato y lo miró directamente a los ojos. «Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Tengo vecinos que me aprecian, trabajadores que vienen durante la temporada y la tierra que me sustenta. ¿Qué más necesito?». Martín sintió un extraño nudo en la garganta. A pesar de tenerlo todo materialmente, a veces se sentía terriblemente solo en su ático de Buenos Aires. La cena continuó en silencio, interrumpido solo por el sonido distante de los grillos y el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Cuando terminaron, Clara le mostró la habitación donde dormiría. Un cuarto pequeño con una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba al viñedo. «El baño está al final del pasillo», explicó ella. «No hay agua caliente después de las 10 porque apago el calentador».
Las sábanas están limpias y hay una manta extra en el armario si tienes frío. Gracias por todo esto, dijo Martín, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. No tenías por qué ayudarme. Clara se encogió de hombros. Como dije, por aquí nos ayudamos. Mañana saldremos a las 6 para buscar al mecánico. ¿A las 6? Martín casi gritó. Pero es demasiado temprano. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Clara. El sol sale a las 5:30, señor gerente. Ya le estoy dando media hora extra de sueño. Que descanse. Después de que Clara se fue, Martín se sentó en la cama, que crujió bajo su peso. ¿Cómo había terminado así? Hace apenas unas horas estaba furioso por el fracaso de su reunión, y ahora se encontraba en una granja, durmiendo en una cama que olía a lavanda y compartiendo la mesa con una mujer que parecía leerlo como a un libro abierto. Se quitó los zapatos y se recostó completamente vestido, mirando el techo de madera. El silencio era abrumador, tan diferente del constante ruido de la ciudad. No había sirenas, ni bocinas, ni el murmullo incesante de millones de personas. Solo quietud. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín Ferrer se sintió verdaderamente intranquilo en ese silencio que le obligaba a escuchar sus propios pensamientos. El regreso a Buenos Aires fue más difícil de lo que Martín esperaba. El mecánico había arreglado su auto en cuestión de horas, un problema simple en el radiador, y Clara apenas se había despedido con un gesto de la mano cuando él partió. Sin embargo, algo quedó atascado en su mente, como una astilla que no podía sacarse. 3 días después, en su oficina del piso 42 con vista panorámica a la ciudad, Martín se encontraba distraído durante una junta importante. Las voces de sus ejecutivos se mezclaban en un murmullo mientras él miraba por la ventana, recordando el amanecer sobre los viñedos de Mendoza. «Señor Ferrer, ¿está de acuerdo con la propuesta?», preguntó su director financiero, sacándolo de sus pensamientos. «Sí, claro», respondió automáticamente, aunque no tenía idea de qué habían estado hablando. Esa noche, después de cancelar una cena con inversionistas extranjeros, tomó una decisión impulsiva. Preparó una pequeña maleta, se puso ropa casual, algo raro en él, y condujo de regreso a Mendoza. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba volver a ver a Clara. Al día siguiente, estacionó su auto cerca de la plaza principal del pueblo. Había averiguado que los sábados los agricultores locales vendían sus productos allí. Caminó entre los puestos hasta que la vio. Clara vendía uvas y algunas verduras, vestida con jeans desgastados y una camisa a cuadros. Su cabello, recogido bajo un sombrero de paja, brillaba con el sol de la mañana. Martín se acercó, intentando parecer casual. «Buenos días», saludó, con una sonrisa nerviosa. Clara levantó la vista y su expresión pasó de la sorpresa al recelo en un segundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó directamente sin molestarse en saludar. «No me digas que volviste a quedarte tirado en el camino». «No, esta vez vine por voluntad propia», confesó Martín. «Estaba en un viaje de negocios cerca y recordé que mencionaste el mercado de los sábados. Era una mentira evidente, pero no se le ocurrió nada mejor». «Ajá», respondió ella claramente incrédula. «¿Y viajaste 5 horas desde Buenos Aires para comprar mis tomates?». Martín se sintió descubierto. Claro que ella sabía la distancia exacta. «La verdad es que quería verte otra vez», admitió finalmente. «No sé por qué, pero estos días no he dejado de pensar en nuestra conversación». Clara lo miró fijamente, evaluándolo. «Termino aquí a mediodía», dijo después de un largo silencio. «Si quieres esperar, podemos tomar un café». Martín sintió una oleada de alivio. «Perfecto, te ayudaré con el puesto mientras tanto. No es necesario que...». «Insisto», la interrumpió él, «ya me enseñaste a alimentar gallinas. ¿Qué tan difícil puede ser vender verduras?». 3 horas después, con las manos pegajosas del jugo de las frutas y la espalda adolorida por cargar cajas, Martín comprendió que había subestimado completamente el trabajo. Sin embargo, se sentía extrañamente satisfecho. Caminaron juntos hasta una pequeña cafetería en la esquina de la plaza. El lugar era simple pero acogedor, con manteles a cuadros y fotos antiguas del pueblo en las paredes. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó Clara después de que le sirvieran el café. Martín revolvió el azúcar en su taza.
buscando las palabras correctas. Honestamente, no lo sé. Mi vida en Buenos Aires es complicada. Constantes reuniones, decisiones que afectan a cientos de personas, expectativas que cumplir. Esa noche en tu casa fue diferente. Sentí una paz que no había experimentado en años. No idealices la vida rural, respondió ella secamente. También tiene sus complicaciones, solo que de otro tipo. No lo dudo, pero hay algo auténtico en tu forma de vivir que me hizo cuestionarme muchas cosas. Clara sonrió por primera vez ese día, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Así que el ejecutivo de ciudad viene a buscar sabiduría campesina. ¡Qué cliché! Ambos rieron, y la tensión entre ellos se aligeró un poco. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron de libros, de música, de comida. Martín le contó sobre sus viajes por el mundo, y Clara sobre las tradiciones locales que se mantenían vivas a través de generaciones. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió ella cuando terminaron el café. Hay una barbería histórica aquí cerca que tiene fotos de todo el pueblo desde hace 100 años. Entraron al local, donde un barbero anciano cortaba el cabello a un cliente mientras tarareaba un tango. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro y recortes de periódicos enmarcados. Clara se detuvo frente a la mesa de revistas y su expresión cambió abruptamente. Tomó una revista económica con manos temblorosas. En la portada, bajo el título «Los 50 empresarios más influyentes de Argentina», aparecía una foto de Martín estrechando la mano del presidente. El titular rezaba: «Martín Ferrer, el rey Midas de los negocios latinoamericanos». «¿Gerente?», murmuró Clara con la voz tensa. «¿Este eres tú?». Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Clara, ¿puedo explicarlo?». Ella dejó caer la revista sobre la mesa y lo miró con una mezcla de decepción y rabia. «¿Explicar qué? ¿Que me mentiste? ¿Que viniste a jugar al campesino por diversión?». Su voz temblaba. «No soy tu experimento social, Martín». «No es así», intentó defenderse. «Solo quería que me conocieras a mí, no a mi dinero o mi posición». «¿Y creíste que mentir era la mejor manera?», preguntó ella retrocediendo hacia la puerta. «Pensé que eras diferente a los otros tipos de ciudad que vienen por aquí creyéndose superiores. Me equivoqué». Sin darle tiempo a responder, Clara salió de la barbería y se perdió entre la gente de la plaza. Martín se quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta abierta y el eco de sus palabras retumbando en sus oídos. El barbero, que había presenciado toda la escena, chasqueó la lengua. «Las mentiras son como las deudas, joven», comentó mientras limpiaba sus tijeras. «Siempre vienen con intereses». Martín asintió en silencio, comprendiendo que había arruinado algo valioso antes incluso de saber lo que significaba para él. 3 días después, Martín se detuvo frente a la casa de Clara. Había pensado 1000 veces qué decir, pero ninguna explicación parecía suficiente. Aún así, necesitaba intentarlo. Bajó del auto con un ramo de flores silvestres que había comprado en el pueblo. Se sentía ridículo, como un adolescente nervioso antes de su primera cita. Él, que había cerrado negocios de millones de dólares sin que le temblara el pulso, ahora dudaba frente a una puerta de madera desgastada. Respiró hondo y tocó. Nadie respondió. Volvió a intentarlo con más fuerza. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Clara apareció con botas de trabajo y guantes manchados de tierra. Su mirada se endureció al verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó secamente. «Vine a disculparme», respondió Martín, extendiendo torpemente el ramo de flores. Clara miró las flores sin tomarlas. «Ahórrate el gesto. No me interesan tus disculpas ni tus flores caras. Son del campo. Las compré a una señora en el pueblo», aclaró él, sintiéndose cada vez más incómodo. «Como sea. Ya te dije lo que pienso. Puedes volver a tu mansión en Buenos Aires». Intentó cerrar la puerta, pero Martín puso el pie para impedirlo. «Por favor, dame 5 minutos para explicarte. Si después quieres que me vaya, lo haré y nunca volveré a molestarte». Clara dudó un momento y finalmente abrió la puerta de nuevo. «5 minutos. Te escucho». Martín dejó las flores sobre una silla del porche y la siguió hasta el patio trasero, donde Clara había estado trabajando en un pequeño huerto. Las gallinas correteaban libremente
incluyendo la famosa gallina negra que le dedicó una mirada que parecía de desprecio. «Te mentí sobre quién era», comenzó Martín, «y lo lamento. Pero no te mentí sobre lo que sentí aquí o sobre por qué regresé. ¿Y qué ganabas mintiéndome? ¿Te divierte jugar a ser pobre por un día? No es eso». Martín pasó una mano por su cabello, frustrado. «Toda mi vida, la gente me ha tratado diferente por mi dinero. Algunos me adulan buscando favores, otros me odian sin conocerme solo por lo que tengo. Cuando mi coche se descompuso y llegué aquí, fue liberador que me trataras como a cualquier otra persona. ¿Y no pensaste que eventualmente descubriría la verdad? Honestamente no pensé que volvería a verte después de esa noche», confesó Martín. «Pero algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en ti, en tu forma de ver la vida, en cómo defiendes lo que es tuyo». Clara se quitó los guantes con un gesto brusco y los arrojó al suelo. «¿Sabes qué es lo peor? Que empezaba a creer que eras diferente». Su voz se quebró ligeramente. «Hace 3 años, un tipo de la ciudad vino con promesas de invertir en mi tierra, de modernizar los cultivos. Le creí, le abrí las puertas de mi casa, compartí mis sueños. Resulta que solo quería comprar barato, para luego revender a una gran bodega. Cuando me negué, desapareció llevándose parte de mis ahorros». Martín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Clara, te juro que yo no...» «¿Tú no qué? ¿No querías aprovecharte? ¿No me mentiste como él? La diferencia es que tú ni siquiera necesitas mi dinero». Lo miró directamente a los ojos. «¿Qué querías realmente, Martín? ¿Una aventura rural para contarles a tus amigos millonarios?» «Quería conocerte», respondió con sinceridad, sin prejuicios, sin expectativas. Solo 2 personas conociéndose. «Pero no éramos 2 personas en igualdad de condiciones», replicó ella. «Tú sabías todo sobre mí, mientras yo creía que eras alguien que no eres». Un silencio pesado cayó entre ellos. A lo lejos se escuchaba el motor de un tractor y el ladrido de un perro. «Tienes razón», admitió finalmente Martín. «Lo arruiné todo, y no tengo excusa. Solo quería que supieras que lo que compartimos esa noche y en el café, eso fue real, al menos para mí». Clara se cruzó de brazos, pero su expresión se suavizó ligeramente. «Tus 5 minutos terminaron», dijo, pero sin la hostilidad inicial. Martín asintió entendiendo el mensaje. Caminó hacia la salida, sintiendo el peso de cada paso. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y giró. «Por lo que vale, nunca he sido tan auténtico con nadie como lo fui contigo esa noche. Quizás porque sentía que no tenía que demostrar nada». Hizo una pausa. «Adiós, Clara». Ella no respondió, pero lo miró fijamente mientras él se alejaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones contradictorias. Martín subió a su auto y arrancó lentamente. Por el espejo retrovisor vio a Clara recogiendo el ramo de flores que había dejado olvidado en el porche. No supo si para conservarlo o para tirarlo a la basura. El camino de regreso a Buenos Aires se sintió infinitamente más largo que la ida. Martín condujo en silencio, sin música ni llamadas de negocios. Su mente repasaba una y otra vez la conversación, buscando lo que podría haber dicho diferente, lo que podría haber salvado algo que, irónicamente, nunca había sido realmente suyo. La ciudad lo recibió con su caos habitual, bocinas, edificios imponentes, gente apresurada. Su departamento de lujo, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía vacío y frío. Se sirvió un whisky y se sentó frente al ventanal que daba a la vista panorámica de Buenos Aires iluminada. Martín Ferrer, el hombre que lo tenía todo, por primera vez se sentía verdaderamente pobre. El regreso a la rutina resultó más difícil de lo que Martín esperaba. Las juntas interminables, los cócteles de negocios y las llamadas con inversionistas internacionales, que antes le daban sentido a su existencia, ahora le parecían vacías. «Martín, ¿me estás escuchando?», preguntó Alejandro, su socio y amigo de toda la vida, durante una comida en un restaurante exclusivo. «Perdón, me distraje», murmuró Martín dejando la copa de vino sobre el mantel inmaculado. «Llevas semanas así. ¿Qué te pasa? ¿Problemas con alguna inversión?». Martín negó con la cabeza. ¿Cómo explicarle a su amigo que no podía olvidar a una campesina
que lo había puesto en su lugar? Sonaba ridículo hasta para él mismo. Estoy cansado, eso es todo, respondió finalmente. Necesitas unas vacaciones, sugirió Alejandro. Tengo un amigo con un yate en Punta del Este. Podríamos ir este fin de semana. Hay unas modelos brasileñas que... No me interesa, lo interrumpió Martín con brusquedad. Alejandro lo miró sorprendido. Martín siempre había sido el primero en aceptar ese tipo de invitaciones. ¿Quién eres y qué hiciste con mi amigo?, bromeó, pero la preocupación era evidente en su voz. Esa noche, mientras revisaba contratos en su oficina, Martín tomó una decisión impulsiva. Rechazó un proyecto de urbanización que afectaría directamente la región de Mendoza donde vivía Clara. El plan era comprar terrenos agrícolas para construir complejos turísticos de lujo. Sería extremadamente rentable, pero destruiría el modo de vida de muchos agricultores locales. Sus socios no entendieron su negativa. Era la primera vez en años que Martín priorizaba algo por encima de las ganancias. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Clara enfrentaba sus propios dilemas. Una tarde, mientras revisaba las cepas dañadas por una tormenta reciente, escuchó el ruido de una camioneta acercándose. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz familiar. Tobías, su exnovio, se bajó del vehículo con una sonrisa confiada. Alto, fornido y bronceado por el trabajo en el campo, representaba todo lo que alguna vez había buscado en un hombre. «Puedo arreglármela sola», respondió ella secamente. Siempre tan terca, Tobías se acercó y sin pedir permiso comenzó a ayudarla con las plantas. «Me enteré que tuviste visitas de la capital». Clara se tensó. En un pueblo pequeño, los chismes corrían más rápido que el agua. «No es asunto tuyo». «Claro que lo es». Tobías dejó las herramientas y la miró seriamente. «Me preocupo por ti. Esos tipos de ciudad solo vienen a aprovecharse de gente como nosotros. Te prometen el cielo y luego desaparecen con lo que quieren». «¿Como tú lo hiciste cuando te fuiste con Luciana?», contraatacó Clara, recordándole la razón de su ruptura. Tobías tuvo la decencia de sonrojarse. «Eso fue diferente. Era joven y estúpido. Pero al menos soy de aquí, entiendo esta vida». Hizo una pausa. «He cambiado, Clara. He vuelto por ti». Clara lo miró fijamente. Hace un año, esas palabras habrían significado todo para ella. Ahora, extrañamente, no sentía nada. «Tobías, agradezco tu ayuda, pero lo nuestro terminó». «¿Es por ese tipo de Buenos Aires?», preguntó con desprecio. «¿El ricachón que se apareció en su auto de lujo? Gente como él nos ve como atracción turística, Clara». «No sabes nada de él», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma al defenderlo. «¿Y tú sí?», replicó Tobías. «Tipos como ese manipulan situaciones, juegan a ser lo que no son. Te apuesto que en Buenos Aires tiene una vida completamente diferente. Probablemente ni siquiera le ha contado a sus amigos millonarios sobre la campesina que conoció». Las palabras de Tobías despertaron todas las dudas que Clara había intentado ignorar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo había sido un capricho para Martín? Esa noche, después de que Tobías se marchara, Clara se sentó en el porche contemplando las estrellas. Las palabras de Martín resonaban en su mente. «Nunca he sido tan auténtico con nadie como lo fui contigo». ¿Podía creerle? ¿Debía hacerlo? Una semana después, Clara recibió la visita de don Pacheco, el dueño de la bodega vecina y amigo de su difunto padre. «Vengo a darte una noticia importante», dijo el anciano, aceptando el mate que ella le ofrecía. «¿Te acuerdas del proyecto turístico del que todo el pueblo habla? El que iba a comprar tierras para hoteles y campos de golf». «Sí, muchos están preocupados por perder sus parcelas», respondió Clara. «Pues se canceló», anunció don Pacheco. «Mi sobrino trabaja en la municipalidad y me contó que el principal inversionista se retiró, un tal Ferrer, de Buenos Aires». Clara casi derramó el mate. «¿Ferrer? ¿Martín Ferrer?» «Ese mismo», confirmó el anciano. Al parecer rechazó el proyecto a pesar de que le hubiera generado millones. Nadie entiende por qué. Esa noche, Clara no pudo dormir. Martín había rechazado un negocio millonario que habría afectado su región. ¿Lo había hecho por ella? Y si era así, ¿por qué no se lo había dicho?
¿Por qué no había usado eso para impresionarla o para intentar reconciliarse? Por primera vez desde su discusión, Clara se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, había juzgado a Martín demasiado duramente. Quizás sus mentiras no habían sido por manipulación, sino por miedo a ser rechazado por quien realmente era. Mientras tanto, en Buenos Aires, Martín contemplaba la posibilidad de vender parte de sus acciones y alejarse temporalmente de los negocios. Necesitaba espacio para pensar, para redescubrir qué era lo realmente importante para él. Esa noche, dos almas separadas por cientos de kilómetros contemplaban el mismo cielo estrellado, atrapadas entre dos mundos que parecían imposibles de reconciliar. Una semana después, Clara se encontraba empacando algunas cajas con sus mejores productos. Había tomado una decisión impulsiva: participar en la Feria de Productores Regionales que se celebraba en Buenos Aires. Normalmente mandaba sus productos con intermediarios, pero esta vez sentía la necesidad de ir personalmente. ¿Estás segura de esto?, preguntó doña Mercedes, su vecina, mientras la ayudaba a cargar las cajas en la camioneta prestada. Buenos Aires es una ciudad enorme y complicada. Necesito el dinero extra, respondió Clara secamente, aunque ambas sabían que esa no era la única razón. Y supongo que no tiene nada que ver con cierto empresario, comentó la mujer mayor con una sonrisa pícara. Clara frunció el ceño. No voy a buscarlo si es lo que insinúas. Yo no insinué nada. Doña Mercedes levantó las manos en señal de inocencia. Pero si lo encuentras por casualidad, recuerda lo que siempre decía tu padre: el orgullo no mantiene caliente la cama en invierno. Clara no pudo evitar sonreír ante el refrán. Su padre siempre había tenido una frase para cada situación. El viaje de 6 horas hasta Buenos Aires le dio tiempo para pensar. ¿Realmente estaba viajando por negocios o había una parte de ella que esperaba encontrarse con Martín? Y si lo veía, ¿qué le diría? La capital argentina la recibió con su habitual caos y energía. Después de instalarse en un modesto hotel cerca del predio ferial, Clara pasó la tarde montando su puesto para la exposición que comenzaría al día siguiente. La mañana siguiente, mientras acomodaba los últimos detalles de su stand, un anuncio por los altavoces captó su atención. Recordamos a todos los expositores que a las 11:00 horas tendremos la visita de representantes del Ministerio de Agricultura y empresarios del sector para el panel sobre desarrollo sostenible en el escenario principal. Clara continuó con sus tareas, recibiendo a los primeros visitantes interesados en sus productos orgánicos. Alrededor de las 11:30, notó que se había formado una pequeña multitud cerca del escenario. La curiosidad pudo más que ella y se acercó para ver qué ocurría. Y entonces lo vio. Martín estaba entre el público, vestido con jeans y una camisa simple, muy diferente del traje formal que llevaba en la revista. Parecía completamente concentrado en la presentación de un agricultor que hablaba sobre técnicas de cultivo sostenible. El corazón de Clara dio un vuelco. Por un momento consideró irse antes de que él la viera, pero sus pies parecían clavados al suelo. Cuando la presentación terminó, Martín se acercó al expositor para hacerle algunas preguntas. Clara observó cómo escuchaba atentamente, asintiendo y tomando notas en un pequeño cuaderno. No parecía el empresario arrogante que había imaginado. Estaba tan absorta observándolo que no se dio cuenta cuando él giró y sus miradas se encontraron. El rostro de Martín reflejó sorpresa y luego una mezcla de alegría y nerviosismo. Se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer si hacía un movimiento brusco. «Clara», dijo simplemente con una voz que revelaba su incredulidad, «no esperaba verte aquí». «Participo en la feria», respondió ella, señalando vagamente hacia su puesto. «Vendo mis productos directamente, sin intermediarios». «Es una buena estrategia», comentó él, y luego añadió torpemente, «¿Te ves bien?». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tantas cosas por decir y ninguno sabía por dónde empezar. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó finalmente Clara. «No parece el tipo de evento al que asistirías». «Estoy investigando sobre agricultura sostenible», explicó Martín. «Quiero entender mejor cómo funcionan las economías regionales antes de invertir en ellas». Clara frunció el ceño.
¿Para poder comprarlas más fácilmente? Martín negó con la cabeza. Para apoyarlas sin destruirlas, hizo una pausa. Desde que te conocí, he estado replanteándome muchas cosas. Clara quería mantener su postura defensiva, pero algo en la sinceridad de Martín la desarmaba. Me enteré de que rechazaste un proyecto turístico que afectaría a nuestra región, dijo finalmente. Don Pacheco me contó. Martín pareció sorprendido. No pensé que te enterarías. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella directamente. Era un negocio millonario, según dicen. Porque entendí que hay cosas más valiosas que el dinero, respondió él con sencillez. Lugares como tu tierra, personas que la trabajan con orgullo, tradiciones que merecen sobrevivir. Clara lo miró fijamente, buscando cualquier señal de falsedad en sus palabras. No encontró ninguna. ¿Y no pensaste en decírmelo? Podrías haberlo usado para impresionarme. No quería que pensaras que intentaba comprarte. Martín sonrió ligeramente. Además, no lo hice solo por ti. Lo hice porque era lo correcto. Esas palabras, más que cualquier gesto grandioso, tocaron algo profundo en Clara. Por primera vez desde que lo conoció, veía al hombre real detrás del empresario millonario, alguien capaz de cambiar y aprender. ¿Quieres tomar un café?, preguntó ella impulsivamente. Mi ayudante puede cubrir el puesto por un rato. Encontraron una pequeña cafetería cerca del predio ferial. A diferencia de su primer encuentro, esta vez la conversación fluía sin tensión, sin pretensiones. Después de nuestra última conversación, entendí muchas cosas, confesó Martín. Toda mi vida me he definido por lo que tengo, por lo que puedo comprar o vender. Nunca me había cuestionado si eso me hacía feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que no, admitió él. Por eso he estado reevaluando mis inversiones, buscando proyectos que realmente aporten algo positivo. Clara asintió lentamente. Tobías, mi ex, volvió, dijo de pronto, observando cómo Martín se tensaba. Dijo que gente como tú solo nos ve como atracción turística, que nunca entenderías nuestro modo de vida. Quizás tenga razón en parte, respondió Martín sorprendiéndola. No puedo pretender entender completamente tu mundo en tan poco tiempo. Pero estoy dispuesto a aprender si me das la oportunidad. La sinceridad en su voz desarmó las últimas defensas de Clara. Por primera vez veía a un hombre que no pretendía tener todas las respuestas, que reconocía sus limitaciones y aún así quería intentarlo. No será fácil, advirtió ella. Venimos de mundos muy diferentes. Lo sé. Martín extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente la de ella. Pero tal vez eso es exactamente lo que ambos necesitamos. Los días siguientes fueron un extraño baile entre dos personas que apenas se conocían, pero que sentían una conexión innegable. Martín visitaba el puesto de Clara en la feria cada mañana, ayudándola a atender clientes y aprendiendo sobre los productos que ella cultivaba con tanto orgullo. Nunca imaginé que existieran tantas variedades de uva, comentó Martín una tarde mientras Clara le explicaba las diferencias entre los tipos que utilizaba para producir su vino artesanal. Este conocimiento viene de generaciones, respondió ella. Mi abuelo podía identificar una cepa solo por el aroma de sus hojas. Para sorpresa de Clara, Martín la escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas en su celular. No era el comportamiento que esperaba de un empresario acostumbrado a dar órdenes y cerrar tratos millonarios. El último día de la feria, después de que Clara vendiera casi toda su mercancía, Martín la invitó a cenar. «Conozco un lugar pequeño cerca de aquí», dijo y añadió rápidamente al ver su expresión. «Nada lujoso ni pretencioso, lo prometo. El restaurante resultó ser exactamente como él lo había descrito. Un sitio modesto con comida casera y ambiente relajado, donde nadie volteaba a ver al famoso empresario ni les interrumpía con peticiones de autógrafos o fotos». «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Clara, sorprendida por la elección. «Pertenece a una familia de Mendoza que emigró a Buenos Aires hace años», explicó Martín. «Empecé a venir después de conocerte. Me recordaba un poco a tu casa». Clara sintió una calidez inesperada ante esa confesión. Mientras cenaban, la conversación fluyó hacia temas más personales. «¿Qué vas a hacer cuando regreses a Mendoza?», preguntó Martín.
La temporada de poda comienza pronto. Tengo mucho trabajo por delante, respondió ella y luego añadió, ¿y tú? ¿Volverás a tu vida de siempre? Martín jugueteó con su copa de vino antes de responder. La verdad es que ya no estoy seguro de qué es mi vida de siempre, confesó. Desde que te conocí he estado cuestionándome muchas cosas. El otro día rechacé participar en un proyecto porque implicaba desplazar a comunidades enteras. Antes ni siquiera lo hubiera pensado 2 veces. ¿Y tus socios? ¿Qué dicen de este nuevo Martín? Creen que estoy pasando por algún tipo de crisis, sonrió con ironía. Alejandro, mi mejor amigo, está convencido de que necesito unas vacaciones con modelos y champán para volver a ser yo mismo. ¿Y es eso lo que quieres?, preguntó Clara, intentando que su voz no revelara lo mucho que le importaba la respuesta. Martín la miró directamente a los ojos. Lo que quiero es encontrar un equilibrio, dijo con voz serena. No pretendo renunciar a todo lo que he construido. Mi empresa da trabajo a cientos de personas y puedo hacer mucho bien desde esa posición, pero tampoco quiero seguir siendo la persona que solo piensa en ganancias sin considerar el impacto real de sus decisiones. Clara asintió lentamente, apreciando su honestidad. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, continuó Martín. Que no quiero que cambies por mí. No quiero que dejes tu tierra, tu forma de vida, todo lo que amas para adaptarte a mi mundo, pero tampoco puedo simplemente abandonar mis responsabilidades para mudarme a una granja. Entonces estamos en un callejón sin salida, murmuró Clara. O tal vez no, respondió él inclinándose hacia adelante. Quizás podemos crear algo nuevo, un espacio que sea nuestro, donde ninguno tenga que sacrificar quién es realmente. ¿A qué te refieres? ¿A que podríamos intentarlo, Clara? Martín tomó su mano sobre la mesa. Yo viajando más seguido a Mendoza, tú viniendo a Buenos Aires cuando puedas, conociéndonos de verdad, sin presiones ni expectativas. Y con el tiempo, ¿quién sabe? Clara sintió un nudo en la garganta. Por un lado, la propuesta de Martín sonaba perfecta. La posibilidad de explorar lo que sentían sin tener que renunciar a su identidad. Por otro lado, los fantasmas del pasado la acechaban. Ya había confiado antes y había salido lastimada. Tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de repetir errores, de confiar en promesas que luego se desvanecen. Martín apretó suavemente su mano. También tengo miedo, confesó, de que descubras que no soy lo que buscas, de no estar a la altura de tus expectativas, de que la distancia termine apagando lo que apenas está comenzando. Esa vulnerabilidad, esa admisión de sus propios temores, tocó algo profundo en Clara. No era el discurso ensayado de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, sino las palabras honestas de alguien tan inseguro como ella misma. ¿Y si no funciona?, preguntó, dando voz a su mayor temor. Entonces, al menos, lo habremos intentado, respondió Martín. Prefiero arrepentirme de haberlo intentado que preguntarme toda la vida qué hubiera pasado si me hubiera atrevido. El regreso de Clara a Mendoza al día siguiente estuvo lleno de reflexiones. Durante el viaje recordó las palabras de su padre. La vida es demasiado corta para dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Cuando llegó a su casa, encontró un mensaje de Martín. Te extraño ya. ¿Cuándo puedo visitarte? Clara sonrió mientras tecleaba su respuesta. La próxima semana. Te enseñaré a podar correctamente si es que tus manos de oficinista pueden con el trabajo duro. La respuesta llegó casi instantáneamente. Mis manos están dispuestas a aprender cualquier cosa que quieras enseñarles. Esa noche, contemplando las estrellas desde su porche, Clara sintió una mezcla de esperanza y temor. Estaba abriendo la puerta a algo completamente nuevo, a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. No sabía si funcionaría, si podrían superar las diferencias de sus mundos, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a arriesgarse. Porque algunas invitaciones, las verdaderamente importantes, merecen ser aceptadas a pesar del miedo. La camioneta de Martín levantaba polvo en el camino que llevaba a la propiedad de Clara. Había mantenido su promesa y volvía una semana después, esta vez sin trajes caros ni pretensiones, solo con una mochila y ropa de trabajo nueva que había comprado específicamente para la ocasión. Clara lo esperaba en el porche,
con el cabello recogido bajo un sombrero de paja y una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. Junto a ella, como un guardián silencioso, estaba la famosa gallina negra. «Veo que doña Negra sigue sin aprobarme», comentó Martín bajando de la camioneta. «Es solo cuestión de tiempo», respondió Clara. «Es testaruda, como su dueña». Martín se acercó y se detuvo frente a ella, inseguro sobre cómo saludarla. ¿Un apretón de manos sería demasiado formal? ¿Un beso demasiado atrevido? Clara resolvió su dilema dándole un abrazo breve pero cálido. «Llegaste justo a tiempo para el trabajo duro», le dijo, señalando hacia el viñedo. «Espero que esas manos de empresario estén listas para ampollarse». El sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte cuando Clara le entregó unas tijeras de podar y comenzó a explicarle el proceso. «Cada corte importa», le dijo, mostrándole cómo identificar las ramas que debían eliminarse. «Una mala decisión ahora puede afectar toda la cosecha». Martín escuchaba con atención, fascinado por la forma en que ella hablaba de las plantas como si fueran seres vivos con personalidad propia. Las primeras horas fueron difíciles. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar contratos, se sentían torpes manejando las herramientas. Pero Clara era una maestra paciente, corrigiendo sus errores sin burlas ni condescendencia. «No está mal para un principiante», dijo ella al mediodía, mientras compartían una botella de agua bajo la sombra de un árbol. «Aunque ese último corte casi me da un infarto». Martín sonrió mostrando con orgullo las ampollas que comenzaban a formarse en sus palmas. «Creo que merezco una medalla por el esfuerzo». «Te has ganado el almuerzo, al menos», concedió Clara, y añadió con un brillo travieso en los ojos. «¿Qué cocinarás tú, por supuesto?» La cocina resultó ser otro territorio desconocido para Martín. Bajo la dirección de Clara, intentó preparar un guiso simple con verduras del huerto. El resultado no fue perfecto, pero ambos comieron con apetito, riendo de los desastres culinarios que había dejado en el proceso. Después del almuerzo, caminaron juntos por la propiedad. Clara le mostró el pequeño arroyo que atravesaba la parte trasera del terreno, el granero que su abuelo había construido con sus propias manos, y finalmente, una colina desde donde se veía todo el valle. «Este es mi lugar favorito», confesó Clara, mientras se sentaban sobre una roca plana. «Vengo aquí cuando necesito pensar o cuando extraño a mi padre». Martín guardó silencio, respetando la intimidad del momento. El viento suave mecía los pastizales creando ondas doradas bajo la luz de la tarde. «¿Cómo era tu padre?», preguntó finalmente. Clara sonrió, con la mirada perdida en el horizonte. «Terco como una mula y sabio como un búho», solía decir mi madre, respondió. «Trabajó esta tierra toda su vida, incluso cuando las grandes empresas comenzaron a comprar las propiedades vecinas ofreciendo fortunas. Decía que la tierra no es solo lo que produces, sino lo que te produce a ti». «Suena como un hombre admirable». «Lo era». Clara lo miró directamente. «¿Y tu familia?». Martín suspiró, desviando la mirada hacia el valle. «Mi padre construyó la empresa desde cero. Era brillante en los negocios, pero distante como padre. Falleció hace 5 años y desde entonces he estado tratando de mantener su legado». «¿Es eso lo que quieres? ¿Continuar su legado?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie se la había hecho antes, ni siquiera él mismo. «Siempre asumí que era mi responsabilidad», admitió. «Pero últimamente me pregunto si podría transformar ese legado en algo diferente, algo que combine su visión de negocios con valores que él quizás no consideró». Clara asintió, comprendiendo. «Mi padre me enseñó todo sobre esta tierra, pero también me dijo una vez que cada generación debe encontrar su propio camino para honrar lo recibido». Hizo una pausa. «Tal vez tu camino sea diferente al de tu padre, y eso está bien». El silencio que siguió no fue incómodo, sino contemplativo. 2 personas compartiendo no solo un momento, sino reflexiones profundas sobre sus vidas y decisiones. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a la casa. La temperatura descendía rápidamente, como suele ocurrir en las noches del valle. Clara encendió la pequeña estufa de leña y preparó mate. Sentados frente al fuego, la conversación giró hacia el futuro, hacia lo que estaban construyendo. «Necesito ser clara contigo, Martín», dijo ella sosteniendo la calabaza de mate entre sus manos.
No puedo prometerte que esto funcionará. Tenemos vidas muy diferentes. Lo sé, respondió él, pero si hay algo que aprendí en los negocios es que las mejores sociedades son aquellas donde cada parte aporta fortalezas diferentes. Esto no es un negocio, objetó Clara. No, es mucho más importante. Martín tomó su mano con gentileza. Por eso quiero hacerlo bien. Sin presiones, sin expectativas imposibles. Solo dos personas conociéndose, respetando quiénes son. Clara apretó su mano, agradecida por su comprensión. Tendremos que establecer límites claros, dijo. No quiero sentir que estoy abandonando mi identidad o mi tierra. Y yo no quiero que lo hagas, aseguró Martín. Lo que me atrajo de ti fue precisamente tu autenticidad, tu conexión con este lugar. Lo último que desearía es cambiarte. Esa noche, sentados bajo las estrellas en el porche, sellaron su acuerdo no con grandes promesas de amor eterno, sino con un compromiso sincero de intentarlo, de construir algo juntos respetando sus raíces. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Martín mientras observaba el cielo estrellado. En la ciudad apenas se ven las estrellas, tantas luces artificiales que nos hacen olvidar las reales. Clara sonrió, apoyando su cabeza ligeramente en el hombro de él. Quizás por eso las valoramos más cuando podemos verlas, respondió, porque sabemos que siempre han estado ahí, aunque a veces las perdamos de vista, como las raíces que se entrelazan bajo la tierra, invisibles pero fundamentales. Algo nuevo comenzaba a crecer entre ellos, algo que no borraba sus diferencias, sino que las honraba y las integraba en una posibilidad compartida. Y mientras la noche avanzaba sobre el valle, dos mundos distintos encontraban al fin un espacio común donde coexistir. Un año había pasado desde aquella primera visita de Martín a la propiedad de Clara. El otoño pintaba de rojizo y dorado los viñedos, y las primeras cosechas bajo su gestión compartida prometían ser excepcionales. Martín estacionó su camioneta, ya no conducía autos de lujo cuando venía al valle, y contempló las mejoras en la propiedad. El sistema de riego modernizado que había financiado funcionaba perfectamente, permitiendo un uso más eficiente del agua sin sacrificar la calidad de las uvas. La pequeña bodega, antes abandonada, ahora estaba restaurada siguiendo técnicas tradicionales combinadas con tecnología sustentable. Clara salió a recibirlo con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que ya no intentaba ocultar. «Llegaste temprano», dijo, besándolo brevemente. «No te esperaba hasta mañana. Logré cerrar el trato con la cooperativa de Santiago antes de lo previsto», respondió Martín, ayudándola con las cajas que llevaba. «Están entusiasmados con comprar nuestro vino orgánico para sus tiendas especializadas». «Nuestro vino». Las palabras sonaban naturales ahora. Lo que había comenzado como un experimento se había transformado en un proyecto conjunto. Clara aportaba su conocimiento ancestral sobre la tierra y las vides. Martín, su visión empresarial y contactos para abrir nuevos mercados. Pero más allá del negocio habían encontrado un equilibrio que pocos creían posible. «Tobías pasó ayer», comentó Clara mientras entraban a la casa. «Quería ver el nuevo sistema de riego. Creo que finalmente está aceptando que lo nuestro funciona». Martín sonrió. El exnovio de Clara había sido uno de los más escépticos sobre su relación. «El porteño se aburrirá y volverá a su vida de lujos», había vaticinado. Y aunque Martín seguía manteniendo su departamento en Buenos Aires y viajaba regularmente para atender sus negocios, cada vez pasaba más tiempo en el valle. Por cierto, Alejandro confirmó que vendrá el próximo fin de semana con su familia, añadió Martín mientras se lavaba las manos en el fregadero que él mismo había ayudado a instalar. Quiere que sus hijos vean cómo se produce el vino que tanto le gusta ahora. Clara asintió, recordando cómo el mejor amigo de Martín, inicialmente perplejo por su cambio de estilo de vida, se había convertido en uno de sus mayores defensores. La última vez que visitó la propiedad, había invertido en la cooperativa local que ellos habían ayudado a formar. Después de una cena sencilla, salieron al porche renovado. Martín había insistido en mantener su estilo rústico original, solo añadiendo algunas mejoras estructurales. Se sentaron en el balancín que habían construido juntos durante un fin de semana tormentoso,
cuando no podían trabajar en los campos. ¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí?, preguntó Clara, apoyando su cabeza en el hombro de él. Estabas tan fuera de lugar con tu traje caro y tus zapatos italianos. Y tú estabas determinada a ponerme en mi lugar, respondió Martín con una sonrisa. Nunca olvidaré tu cara cuando me enviaste a alimentar a las gallinas. Ambos rieron, recordando aquellos primeros momentos de tensión y desconfianza. El camino no había sido fácil. Habían discutido, se habían enfrentado a las dudas de sus círculos cercanos, habían tenido que aprender a navegar entre dos mundos aparentemente incompatibles. Mi padre estaría orgulloso, murmuró Clara, contemplando los viñedos bajo la luz de la luna. Siempre dijo que esta tierra necesitaba renovarse sin perder su esencia. «Y tu madre parece finalmente haberme aceptado», añadió Martín. «La última vez que me vio incluso me sirvió 2 veces postre». Clara sonrió. Su madre, inicialmente recelosa del empresario de ciudad, había cambiado de opinión al ver el respeto con que Martín trataba la propiedad familiar y a su hija. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», reflexionó Martín después de un momento de silencio. «Que tuve que perderme en un camino rural para finalmente encontrarme a mí mismo». Clara entrelazó sus dedos con los de él, notando las callosidades que ahora compartían sus manos. Martín había mantenido parte de sus negocios en Buenos Aires, pero los había reorientado hacia inversiones sustentables y proyectos con impacto social positivo. Ya no era el empresario despiadado que solo pensaba en ganancias, ni pretendía convertirse en un campesino de tiempo completo. Había encontrado su propio camino, uno que honraba tanto su talento para los negocios como sus nuevos valores. Por su parte, Clara seguía siendo la mujer fuerte e independiente que defendía su tierra con pasión, pero había aprendido a abrirse, a confiar, a aceptar que algunas innovaciones podían coexistir con las tradiciones que tanto valoraba. Juntos habían creado un modelo de negocio que otros agricultores de la región comenzaban a imitar. Producción orgánica de alta calidad, combinada con prácticas empresariales justas. La próxima semana tenemos que ir a Buenos Aires para la presentación del proyecto de ley, recordó Martín. ¿Estás nerviosa?, Clara negó con la cabeza. El proyecto que habían impulsado para proteger a los pequeños productores rurales y fomentar prácticas sustentables estaba ganando apoyo en el Congreso. Su testimonio como agricultora sería fundamental. «Estaremos de vuelta para la fiesta de Don Pacheco, ¿verdad?», preguntó ella. «Prometí llevar 3 botellas de nuestro mejor vino. No me lo perdería por nada», aseguró Martín. «Además, tengo una sorpresa para ti ese día». Clara lo miró con curiosidad, pero sabía que no conseguiría que revelara su secreto. Martín había aprendido a mantener algunas cosas en reserva, pequeños gestos que siempre lograban sorprenderla. La noche avanzaba tranquila sobre el valle, arrullando con su silencio a 2 personas que habían desafiado expectativas y prejuicios para construir algo genuino. No era un cuento de hadas donde las diferencias desaparecían mágicamente. Era una historia real, con dificultades, compromisos y momentos difíciles, pero también con respeto mutuo, crecimiento compartido y un amor que se fortalecía precisamente por la autenticidad de ambos. En el corral, Doña Negra, la gallina que una vez había mirado a Martín con desprecio, dormitaba tranquila junto a las nuevas polluelas. Al igual que ellos, había aprendido que a veces lo diferente no era una amenaza, sino una oportunidad para crecer en nuevas direcciones. Y mientras las estrellas brillaban sobre el viñedo, Clara y Martín contemplaban en silencio el futuro que habían elegido construir juntos. Un futuro donde sus raíces, lejos de cortarse, se entrelazaban nutriéndose mutuamente, creando algo nuevo y hermoso que ninguno habría podido lograr por separado. Queridos espectadores, ¿qué les pareció esta historia de amor entre 2 mundos tan diferentes? La pasión y autenticidad de Clara frente al poder y las dudas de Martín nos muestran que las diferencias pueden complementarnos en lugar de separarnos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, no dudes en dejar tu comentario contándonos qué personaje te gustó más y si crees que las relaciones entre personas de mundos tan distintos pueden funcionar en la vida real. Y ahora, nos encantaría conocerte mejor. ¿De qué país estás viendo este video? Compártelo en los comentarios
y ayúdanos a expandir esta historia a más rincones del mundo. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartirlo con alguien especial y suscribirte al canal para más historias que exploran los matices del amor y las relaciones humanas en diferentes contextos.